que se le había advertido en varias oportunidades a través de mensajes proféticos que él iba a ser apresado, encadenado y castigado. Aún así, él decide ir a Jerusalén y pasar por esta situación. Seguramente él tenía la esperanza de que su palabra, su mensaje, pudiera traer buenas nuevas, pudiera traer revelación de Jesucristo a su pueblo, a sus hermanos. Pero vemos que esta multitud lo rechaza. Y luego el Sanedrín lo rechaza. Entre los miembros del Sanedrín está el sumo sacerdote Ananías, quien lo manda golpear por lo que dice. Habla sobre su conciencia, que tiene su conciencia limpia. Sanedrín lo manda a golpear. Y Pablo lo enfrenta y le dice, y lo llama pared blanqueada. Imagínense una pared que está llena de grafitis y llena de insultos y llena de cosas, ¿no es cierto? Y que para poder ocultar todo eso se pinta con cal blanca eso. Pienso que eso es lo que está viendo Pablo ahí, ¿cierto? Él, una persona que no es honesta, que no es recta, que no es veraz ante Dios, pero que se hace a sí mismo, se presenta como un hombre de Dios. Sabemos por la historia que Ananías era un hombre que robaba los diezmos de los sacerdotes. Y sabemos también que las palabras de Pablo también fueron proféticas cuando le dice, Dios te golpeará a ti. Porque Ananías fue finalmente muerto por su propio pueblo. Los mismos judíos lo mataron después. Así es que él no sabía en realidad con quién estaba hablando en ese momento. Quiero concentrarme en los versos 10 y 11 de este pasaje. Como hubo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, ordenó a los soldados que bajaran y lo arrebataran de en medio de ellos y lo llevaran a la fortaleza. O sea, la palabra que se usa acá para despedazar es descuartizar. Veamos un poco el contexto de esto. Hay una turba y digamos que no son personas que no tienen educación. Estamos hablando de la élite educada de Israel, los sacerdotes, los escribas, el Sanedrín. Y hay tal pleito y hay tanta rabia que este soldado, este capitán, este comandante piensa que lo van a despedazar con sus propias manos porque evidentemente no tenían armas, ¿no es cierto? Pero había tanta ira que él vio que eran capaces de tomarlo y con sus propias manos despedazar. A tal nivel era la oposición, a tal nivel era el rechazo. A ese nivel era el odio y la ira que se tenía contra él. Entonces él toma la decisión de sacarlo y llevarlo a la fortaleza romana. En esa fortaleza había una cárcel. Y ahí es donde es puesto Pablo y vemos que en el verso 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Qué noche más oscura para Pablo, qué noche más difícil, ¿no? Él era un hombre muy inteligente, un hombre preparado. Dios usó todas sus cualidades, todos sus atributos. Y
aunque él esgrimió buenos argumentos, usó toda su astucia, ¿no es cierto?, para poder salir adelante, el resultado no fue esperado, no fue el esperado. De alguna manera, la oportunidad que tuvo, ¿no es cierto?, de predicarle a sus hermanos, de poder llevar el mensaje de vida, fue rechazada. Hubo un fracaso. Y además él enfrenta al sumo sacerdote sin saber qué era, entonces también es como, lo hice mal, fallé, no debería haberlo hecho. Se deja ver esto después, más adelante, en el capítulo 24 también aparece que él aparentemente está como dubitativo respecto de esa acción. Tal vez no fue la más acertada. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que nos enfrentamos a cosas así semejantes, situaciones de rechazo, de ira también, y reaccionamos y decimos lo que no debemos decir? Hacemos lo que no debemos hacer. A mí me ha pasado. Porque como decía yo en la reflexión del día viernes, si al Señor lo persiguieron, si al Señor lo rechazaron, nosotros debemos esperar y vivir con esa verdad, ¿no es cierto? Vamos a ser rechazados en su nombre. Vamos a ser rechazados. Entonces, claro, Pablo seguramente ha visto que su intención, todo no ha dado resultado. No ha dado resultado. Quizás Pablo con lágrimas, ¿no es cierto?, estaba en ese momento tal vez pidiéndole perdón al Señor y dicen: Señor, perdóname por haber actuado temperamentalmente. Perdóname porque mi carne reaccionó. Quise hacerlo bien, pero no fue lo más adecuado. Tal vez había un sentimiento profundo de indignidad, ¿no sé?, de sentirse indigno, de estar viendo cómo la noche se iba haciendo cada vez más oscura para él. Su confianza seguramente había caído, toda confianza en sí misma estaba por el suelo. ¿Cómo estaría su confianza en Dios? En esa situación, en medio de estas dudas, en medio de esta angustia, el Señor se presenta a Pablo. Y así como está escrito acá, es muy probable que el Señor se haya presentado físicamente a Pablo. Una manifestación única. Y que además es parte de las promesas de Jesucristo. Cuando dice en Mateo 28, 20, Mateo capítulo 28, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor estaba con Pablo. El Señor estaba con Pablo en ese lugar donde él fue enjuiciado, en ese lugar donde fue enfrentado, en ese lugar donde tal vez él cometió errores delante de toda esta gente, el Señor estaba ahí. Y aún más, el Señor estuvo con su presencia en esta noche de angustia.
Pablo había sido librado muchas veces de los atentados contra su vida, y milagrosamente. Había sido liberado de prisiones, había salido en medio de la multitud, lo habían evacuado también, se había librado. Pero esta vez, el encuentro con el Señor y esta liberación es de otra forma, es distinta. Es en medio de las prisiones y en medio de la angustia. Muchas veces nosotros pedimos que Jesús nos libere de las circunstancias, que lo que estamos viviendo no vivamos, no sea así. Señor, líbrame de esto, líbrame de lo que estoy pasando. Pero tal vez Él quiere encontrarse con nosotros en ese lugar, en medio de la angustia. A veces solo pedimos un escape. Y Dios quiere ir más allá con nosotros. Y aquí está esta palabra que es una palabra de aliento para Pablo y que también es una palabra de aliento para nosotros, para los que estamos pasando por tiempos difíciles, por tiempos de tribulación, los que vemos el futuro incierto, no sabemos lo que viene. La palabra es: ten ánimo, ten ánimo. En medio de esa oscuridad emocional, de todas estas dudas seguramente que habían, encontrarse, ¿no es cierto?, con la propia debilidad personal y pensando a lo mejor que había fallado, que no lo había hecho bien, el Señor viene y le dice: ten ánimo, ten ánimo. Son las palabras precisas, las palabras perfectas, la mejor palabra que puede necesitar una persona que está pasando por estos momentos difíciles. Ten ánimo, ten ánimo. Sabía Pablo que la situación era mala, pero no sabía ni la mitad de lo que estaba pasando. Porque en esos momentos habían 40 personas, 40 hombres que estaban haciendo un voto, un juramento de no comer ni beber nada hasta que dieran muerte a Pablo. O sea, estaba viviendo una noche oscura por lo que a él le había ocurrido, por lo que estaba pasando, pero lo que venía era peor. Era peor. Y él no tenía idea. Menos mal. Muchas veces nosotros pensamos que hemos llegado al fondo, al tope de una situación, cuando en realidad viene lo peor. Viene lo peor. Nosotros no sabemos, pero sí Jesucristo sabe. Sabe. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros todos los días. En los días malos nuestros y en los días buenos. Cuando nos equivocamos y cuando tenemos éxito. Siempre, todos los días está el Señor para darnos ánimo. Ten ánimo. Dios cumple sus promesas. Jesucristo intercede por nosotros. Él está a la diestra del Padre, orando por sus hermanos. Y tenemos esta escritura, esta promesa que está en Mateo 8:28. Romanos 8:28. Perdón. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Imagínense la situación, ¿no? En una cárcel, han querido matarte, no sabes qué va a pasar con tu vida, qué es lo que viene después. Y está esta palabra. Para los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Para una persona que no cree, esto es un mensaje irónico, es una ironía, es algo que no tiene sentido, es una broma. Pero para nosotros, que conocemos a Dios y que sabemos que Jesús está con nosotros, es aliento. Y esta palabra también le da significado, sentido, propósito a las situaciones malas que vivimos. Yo escuchaba cortito, así un testimonio de Annie en el hospital, que me dice que está agradecida a Dios porque ha visto cómo Dios la ha usado adentro para llevar aliento a personas que están en ese lugar. ¿Y quién, si es que el Señor no quiere ponernos a nosotros en una situación así, para llevar aliento a los que no tienen aliento? Poder entrar donde no se puede entrar, porque no se puede entrar al hospital. Ten ánimo, Ani. Ten ánimo. El Señor está contigo. Esta palabra el Señor Jesucristo lo usó varias veces en su ministerio, ¿no? Le dice al paralítico que está postrado en su lecho, le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo. A la mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, una mujer que era repudiada, rechazada por su medio, ¿no? Porque una mujer con flujo de sangre era inmunda. Le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. A los discípulos que estaban asustados en el mar de Galilea, les dice: tengan ánimo, yo soy, no teman, cuando viene acercándose a ellos caminando sobre las aguas. A los discípulos también en la noche de su crucifixión les dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, es decir, tengan ánimo, es la misma palabra, yo he vencido al mundo. Y aquí le está diciendo a Pablo: ten ánimo. A cada uno de nosotros nos dice: tengan ánimo, tengan ánimo. Tal vez la noche está oscura, pero tal vez la noche está empezando recién. Puede que venga más. Pero el Señor nos dice: tengan ánimo. ¿Por qué? Así como le dice a Pablo: como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo quería ir a Roma, era un anhelo de él. Y el Señor le está dando la confirmación, le está diciendo: ten ánimo, Pablo, porque has testificado de mí en Jerusalén, lo has hecho bien, has hablado bien. Tú has pensado que te has equivocado, pero en el fondo lo has hecho bien, lo has hecho bien. Y ahora hay más trabajo para ti en Roma. O sea, aparte de darle ánimo al Señor, lo aprueba y le da más responsabilidad. Le dice que hay algo más. Es una aprobación de parte del Señor. El Señor está aprobando lo que Pablo hizo, que en el fondo es llevar la palabra de Dios nomás. Que lo haya hecho bien o mal, creo que también es trabajo de Dios.
Y cuando hay corazones duros y personas que resisten a Dios, la palabra es la que lo juzga. La palabra lo juzga. Dios deja a las personas. Cuando resisten a Dios, muchas veces Dios los entrega, dice la palabra, a sus propias maquinaciones, a sus propios pensamientos, a su propia vanidad. Porque no puedes entablar un diálogo con Dios si no te arrepientes primero. Y si no hay arrepentimiento, no hay diálogo con el Señor. Hay más por hacer. Es necesario testificar también en Roma. Hay una tarea siguiente. Hay algo que viene después. No te preocupes. Hay cosas que hacer. A un siervo que no es flojo, esto es alegría, es vida, ¿no? Es vida. Para un siervo flojo decir, oh, estoy en la cárcel, estoy pésimo, me han tratado de matar, y más encima viene más todavía. Ese pensamiento es de una persona que no entiende nada, que no entiende a Dios, que no sabe que Jesucristo está con él. Hay más trabajo. Hay más trabajo para los que están pasando necesidad. Hay más trabajo para nuestra iglesia. Hay más trabajo para los que están en tribulación. Hay más trabajo de distintas índoles. Ustedes no se imaginan todo el trabajo que ha significado montar estas grabaciones. Y cada día es más trabajo. Pero lo hacemos con gozo. Yo estoy contento porque de todo esto va a salir algo muy bueno, muy bueno. Finalmente, entonces, podemos pensar que Pablo, al día siguiente, seguramente se enfrentó a sus enemigos, a Félix, después el gobernador romano, donde fue llevado, con una disposición diferente, ¿no? Incluso se ve que él, cuando recibe después las noticias de parte de un sobrino, que viene y le dice, tío Pablo, hay 40 personas que lo quieren matar, que han hecho un voto. Y vemos que Pablo, muy sereno, le dice, anda y cuéntale lo que me estás diciendo al tribuno, y no le digas a nadie lo que me dijiste. En vez de armar un alboroto, ¿no es cierto? Llamar la atención, empezar a golpear los barrotes de la celda, discretamente, con un control, un dominio propio de sí mismo, propio de una persona que está realmente en el espíritu y no en la carne. Él hace lo correcto. Y entonces es librado de eso. 200 soldados más una tropa de jinetes lo resguardan. 200 soldados. 200 soldados es una cantidad de soldados para ir a una batalla. Para ir a una batalla. Yo creo que Dios guió al tribuno, ¿no? Poner esa cantidad de hombres por un judío, una persona de Judea que decía ser ciudadano romano, además juzgado por todas estas cosas que son molestia para ellos, es un milagro, es un milagro. Dios estaba con Pablo y Dios movió todo para que él fuera sacado de ahí. Así es que tengamos ánimo de lo que sea que estemos viviendo. El Señor sabe dónde estamos, así como el Señor sabía dónde estaba Pablo. Estaba escondido en una celda por ahí abajo. El Señor no tuvo ningún problema en llegar donde estaba él. No anduvo buscando de celda en celda. Sabía dónde estaba. El Señor también sabe dónde estamos hoy día.
si estamos con Él, si estamos en Él. Así que, iglesia, hermano, tengamos ánimo, tengan ánimo de parte del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, por tus palabras de aliento, Señor. Gracias porque tu aliento es el que nos levanta, Señor. Tu aliento, Señor, nos eleva, Señor. Nos pone más arriba, Señor. Nos hace ver más allá de las circunstancias, Señor. Ver más allá de esta noche oscura, Señor. Porque tus palabras son luz en medio de las tinieblas, Señor. Y pedimos, Señor, que estas palabras estén brillando hoy día, Señor, en esas casas, en esos hogares que tienen necesidad de distinta índole. Que estas palabras lleven ese aliento, Señor. Ten ánimo, dice el Señor. Aún hay más para ti. Aún hay más para hacer. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Y decimos, Señor, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos próximamente. Hay reunión el miércoles, el jueves también y el próximo domingo. Bendiciones.